Bendiciones, bienvenidos a esta tercera noche de Corriente de Pensamiento Cristiano. Es un gusto siempre estar con ustedes conectados. Y en esta semana nosotros estamos haciendo unas fechas alusivas, ¿no? Porque estamos en la semana de Pentecostés. Y yo quería, antes de comenzar en esta noche, solamente hacer una pequeña reflexión acerca de esta experiencia pentecostal y cómo se conecta a lo que nosotros estamos haciendo en esta clase, porque a veces en esta clase, tanto filosofía como corriente de pensamiento, si no han notado, yo estoy poniendo la base filosófica para hacer la clase de corriente de pensamiento cristiano todavía, pero para esas dos materias, muchas veces hay como una desconexión entre lo que hablamos, lo que estamos viendo y la experiencia vivida en el ministerio, en el día a día, en la no puedo decir esa palabra, cotidianeidad, demasiados vocales en esa palabra. Pero en el día a día, ¿cómo se conecta esto a lo que yo estoy viviendo? Y yo quiero llamar nuestra atención nada más en esta tarde a Hechos capítulo 2, obviamente la experiencia pentecostal descrito desde la perspectiva lucana, que es fundamental para lo que nosotros entendemos. Y yo quiero empezar a leer desde el versículo 5. Dice así en la Reina Valera. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia y Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a los otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Como pentecostales nosotros tendemos a enfocarnos en el hablar en lengua y desde el del pentecostalismo clásico, esta evidencia inicial de la glosolalia es fundamental para nuestra práctica y doctrina, y eso está bien. Y especialmente en estas fechas nosotros estamos hablando acerca de justamente el bautismo en el Espíritu Santo y viene de la mano este concepto de hablar en lenguas, ¿no? Pero quiero llamar su atención a los dos milagros, porque obviamente tenemos este milagro pentecostal del hablar en lenguas. Hubo el estruendo, caía llamas de fuego como lenguas sobre la cabeza de cada uno y empezaron todos los 120 que habían estado reunidos ahí a hablar en lenguas. Pero el segundo milagro es tan importante como el primero. El segundo milagro es la gente de todo el mundo escuchando el mensaje y la gloria, la maravilla de Dios en sus propias lenguas. Y yo creo que no hemos de solamente enfatizar el primer milagro en esta semana. Más bien, hagamos una conexión con lo que estamos aprendiendo en esta materia con el segundo milagro. Esto de que es necesario que todo el mundo pueda también entender el mensaje de Dios. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con los obstáculos que ya venimos hablando, de no creer en la Biblia, de no tener confianza en la iglesia y la necesidad de usar otras herramientas como Pablo en Hechos 17 en cuanto a la analogía redentiva, hasta usó la idolatría y la expresión cultural de las personas entre los cuales él se encontró para hablar acerca del evangelio.
También el milagro pentecostal en esta semana, creo que nosotros hemos de enfatizar que es nuestro deber también hacer entender el mensaje de Dios para todos. Y si eso significa que para algunos que no escuchan la Biblia, utilicemos la razón. Entonces, a través, tal como en Hechos capítulo 2, a través del poder del Espíritu Santo, nosotros también estemos indagando en las maneras de expresar y misionalmente tener estrategias ministeriales para dar razón de nuestra fe a todos los que nos demanden. Entonces, con esto en mente, quiero desafiarnos a no desanimarnos, porque sé cuando nosotros hablamos acerca de estos temas, a veces nos podemos sentir como desconectados a la realidad, pero no nos estamos desconectando. Esta realidad es una realidad vivida por muchos que no creen en Dios, pero que Dios nos manda a nosotros, sus enviados, sus testigos, para dar testimonio de Él, aún para ellos. Y entonces, tal como Pablo se preparó, nosotros hemos de prepararnos y confiar también que el Espíritu Santo, quien va a revelar todas las cosas, usará nuestras lenguas y nuestras vidas para también dar a conocer el Evangelio en nuestros días. Creo que la experiencia pentecostal no se ha perdido porque Dios no ha cambiado. Y que nosotros, más allá de solamente una semana al año, hemos de empatizar la necesidad de la búsqueda del Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu Santo y ser utilizados por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos, aun cuando se trata de estudiar acerca de filosofía, hacer malabares mentales tratando de conceptualizar algunas ideas que vamos hablando, porque esto también es ministerio. Entonces, oremos en esta noche, entregamos esta clase en las manos del Señor y vamos a retomar de donde dejamos la semana pasada. ¿Mm? Señor, te damos muchas gracias en esta noche que tú estás con nosotros. Gracias por tu promesa que siempre vas a estar acompañándonos y qué bueno es tener el Paráclito que está con nosotros al lado nuestro, llamado a estar al lado nuestro. O también interpretado como cuando llamamos, Él está al lado, que Él siempre está presto a ayudarnos. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por mis hermanos que están conectados. Gracias por sus vidas, por sus ministerios. Y sabemos que aunque en este momento tal vez no podemos ver la utilidad o la aplicación inmediata de estas materias, todo lo que invertimos en el reino de Dios dará su fruto porque nosotros estamos sembrando con el poder del Espíritu Santo y Él es quien da el crecimiento. Entonces te damos gracias por lo que vas a hacer a través de nuestras vidas y a través de nuestros esfuerzos que han sido empoderados por tu Espíritu. Bendice esta clase, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una cosa administrativa antes de comenzar. Estoy completamente solo en esta aula. No los veo. Los necesito ver. ¿Dónde están mis hermanos? Por favor, ¿dónde están? Bueno, vamos a ponernos en sentido aquí. Aquí están. Aquí estamos en el aula. Ya no estoy solo. Ustedes también están conmigo. Bien. Bueno, esta es una nueva herramienta que solamente tenían ganas de probar. Pero sí, necesito que ustedes tengan abiertas sus cámaras. Si es posible, entiendo que en algunos lugares, por señal, otras cuestiones que no lo pueden tener abierto, pero en lo posible tengamos abierto, ayuda al profesor
a que nosotros podamos ver si estamos entendiendo correctamente o no. Bueno, antes de comenzar entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario, alguna necesidad de mayor explicación acerca de algún tema que hemos visto hasta ahora? ¿Se entiende lo que es la apologética? ¿Se entiende lo que es el método sintético? ¿Se acuerda de estos términos? No es la primera vez que están escuchándolos. Estamos bien con el dualismo y el fisicalismo. No hay problema con el mundo de las formas de Platón, la caverna de cómo nosotros tenemos mayor revelación. Les hago estas preguntas específicas porque ustedes verán, si no han visto todavía, en el Classroom esta tarde he agregado una nueva consigna y es su primera parcial, su primera prueba parcial, ¿sí? Solamente son 8 preguntas, no es largo, pero sí hay 4 donde ustedes se van a tener que explayar. Ahora, tendrá a su acceso el PowerPoint, sus apuntes, todo eso pueden utilizar. Lo único que no pueden usar es el teólogo San Google, ¿no? Ni ningún teólogo compañero tuyo, ¿sí? Entonces, todos sus apuntes, toda la lectura, todo lo que es el PowerPoint está es completamente utilizable para cursar ese parcial, pero sí se van a tener que explayar. Entonces, si tienen alguna pregunta acerca de estos conceptos que nosotros estamos mencionando, sería bueno que podamos repasarlo si es necesario. Si no, arranco desde donde dejamos. Ok, muy bien. O soy un muy buen profesor o estamos muy tímidos para hablar. Espero que sea la primera opción. Disculpe, hermano, se me cortó un ratito. ¿Qué preguntó? Es que si se entendió lo que hemos explicado hasta ahora, y como nadie habló, dije, o soy un muy buen profesor o que ustedes están muy tímidos para hablar. Espero El, que no el sean método tímidos. científico, ¿puede clarificarme si se puede Sí, con el, breves met palabras? sí, el método sintético es básicamente una idea, una postura que uno tenga y después vemos su contrapostura. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en Hechos 17 un ejemplo bíblico de método sintético. Pablo, quien es judío, quien tiene la palabra de Dios, quien conoce la ley de Dios y también conoce el Evangelio, se encuentra con una contrapostura al todo lo que dice la Biblia en el paganismo griego cuando él se enfrenta con el Areópago. ¿Sí? Entonces tenemos una tesis, una postura X, esta es la postura paulina que estamos hablando en Hechos 17, y después su contrapostura, que sería la postura de los griegos que están ahí reunidos en el Areópago. Entonces, postura y contrapostura son contrarias, pero el método sintético trata de encontrar un punto en común, por más que estas posturas sean contrarias, un punto en común para satisfacer a las dos partes, ¿sí? Entonces, lo que Pablo hace es que él enseña la perspectiva bíblica desde la filosofía griega. Entonces, no utiliza la Biblia para evangelizar a los griegos porque los griegos desconocen o no están de acuerdo con la Biblia. Sí, eso es una contrapostura. Entonces, él toma su propia filosofía, poesía, pensamiento y lo utiliza para mostrar un concepto del evangelio. Entonces, él, entre la tesis y la antítesis,
hizo una síntesis. Si él se hubiese quedado con su tesis nada más, entonces siempre los griegos habrían estado en contra. Pero no hizo eso. Usó un concepto en común que podían hilvanar el discurso entre las contraposturas, ¿sí? Para encontrar un común acuerdo. Eso es lo que estamos intentando hacer con toda la materia. Entonces, hemos dejado atrás la Biblia, no en nuestros corazones, ni en nuestra práctica, sino en esta materia lo estamos dejando al lado para encontrar un punto en común con el pensamiento secular del mundo, para mostrar los conceptos de Dios desde su propio pensamiento. Esa es la idea del corriente del pensamiento cristiano y lo que han hecho históricamente los apologistas a través de los siglos, ¿sí? Entonces, empezando con Justinio, hablando acerca de la filosofía platónica para hablar acerca de conceptos cristianos, ¿sí? Pero nosotros vamos a seguir en esa misma tradición, ¿ok? Entonces, hasta aquí, este es el último dispositivo perdón, diapositiva que tiene Biblia. De aquí en más no tenemos más. ¿Sí? Vamos a usar los argumentos seculares para hablar acerca de la verdad de que nosotros tenemos alma y que esa parte del alma conecta con un Dios inmaterial. No sé si me explico, Javier. Sí, hermano. Sí, entiendo perfectamente ahora. Ok, Gracias. por favor. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Nos quedamos con un problema, medio problemón, la semana pasada. Y era justamente esta pregunta, ¿existe la vida después de la muerte? Y entendiendo la progresión de la filosofía que mueve desde un estudio ontológico, ¿qué es un estudio ontológico? ¿Qué significa la ontología? ¿Qué entienden por estudio ontológico? Digo, hermano, no entiendo la verdad la palabra, pero me suena que es algo médico, puede ser, algo sobre la salud del individuo o el crecimiento del individuo, No, tal vez. es más filosófico el término que médico. Lo Perdón, perdón. ontológico, no hay problema. Lo ontológico es un estudio de la esencia de las cosas. ¿Sí? ¿Qué es una cosa? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ah, existe la vida después de la muerte, en realidad depende de nuestras definiciones de la vida y la muerte. ¿Cómo definimos la vida humana? ¿Cuál es la esencia del ser humano? Porque si es un ser físico nada más, entonces la muerte sería el final de la vida. Pero si su esencia no es solamente físico, sino tiene una parte inmaterial, llámese alma, como nosotros tenemos comúnmente. Si tenemos una parte inmaterial, entonces ontológicamente diríamos, bueno, la vida puede seguir existiendo después de una muerte física, porque de todos modos, el ser humano no es solamente una cosa física, su esencia es dual, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca del dualismo versus fisicalismo, estamos hablando de ontología, la esencia del ser humano. ¿Qué es un ser humano en esencia? Bueno, estas posturas son posturas ontológicas que definen esencia. Ontos en el griego significa esencia, ¿sí? Entonces, estudio ontológico en primer sentido.
La filosofía en primer sentido es tratar de entender qué hay. ¿Okay? Y la progresión después de lo ontológico es lo epistemológico. Epistemes en el griego significa raíz. Raíz. Entonces, una vez que nosotros digamos o definamos lo que es la esencia de las cosas, la pregunta natural que tenemos, ¿cómo sabemos que esa definición esencial es correcta? ¿En qué nos basamos para definir así la esencia? Entonces, si yo digo, el ser humano no es solamente una cosa física, no es solamente un cuerpo, sino su esencia es dual, tiene un alma también, una parte inmaterial. ¿Cómo lo puedo probar? ¿Okay? Cuando yo busco evidencia, fuentes, pruebas, ¿okay? Lo que estoy buscando es un estudio epistemológico. Entonces, la progresión natural de la filosofía va desde lo ontológico, la definición esencial de las cosas, lo epistemológico, cómo nosotros apoyamos lo que definimos ontológicamente. Y finalmente, un estudio lingüístico. ¿Qué queremos decir cuando definimos así? ¿Y qué querían decir nuestras fuentes? Entonces, regresemos a este problemón. Dijimos que la filosofía postmoderna va de primera va a sacar esta pregunta como ilógica. ¿Existe la vida después de la muerte? Bueno, claro que no. Claro que no, porque el pensamiento postmoderno va con una definición ontológica del ser humano como una cosa física. Entonces, si muere físicamente, es el final de su vida. Nosotros recuerden nuestro ejemplo, la torta de chocolate, ¿no? Si yo tengo una torta de chocolate y como toda la torta, ¿hay más torta? Bueno, no, la terminé. Entonces, si definimos la muerte como el final de la vida, no hay vida después de la muerte. Entonces dijimos, ok, definamos pues la vida y la muerte. Entonces, en primera instancia, queremos saber qué somos ontológicamente. Vimos dos posturas principales de definiciones ontológicas o de esencias, ¿no? El dualismo, ¿okay? El dualismo es una filosofía metafísica que propone que el ser humano es compuesto de una parte material, cuerpo, y una parte inmaterial, alma. Por eso dual, dos partes. Y el fisicalismo. El fisicalismo es una filosofía monista, monista de mono, que significa uno en el griego, ¿sí? Entonces no hay dos partes, hay una sola parte del ser humano. Y es que ese ser humano es únicamente físico o material. Recuerden, cuando nosotros usamos los términos material o físico, son sinónimos. ¿Okay? Y cuando usamos inmaterial o no físico, son sinónimos para nuestros propósitos en esta materia. Ok, estamos entendiendo hasta ahora. Se entiende que esto es la primera parte de nuestra definición ontológica. ¿Qué somos como seres humanos? Recuerden, nosotros dijimos, no vamos a empezar con Dios, vamos a empezar con el ser humano, porque no todos creen en Dios, pero todos somos seres humanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
¿Estaban conmigo la semana pasada? Sí. Ok. Bueno, entonces, obviamente, el cristianismo se ha identificado con la filosofía dualista. ¿Por qué? Porque desde la Biblia se enseña que el ser humano es una parte física. Adán fue creado desde del barro, pero también tiene una parte inmaterial. Y en Génesis 2 nos dice que al terminar la formación en el barro de la figura de Adán, Dios sopla en sus narices y llega a ser un alma viviente. En el hebreo es nefesh hayah, que significa literalmente un espíritu conectado con Dios, vivo, un espíritu vivo. Entonces, desde el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento también, el ser humano es una esencia dual. Tenemos una parte física, un cuerpo, y una parte inmaterial o no física, un alma. ¿Se entiende el dualismo versus el fisicalismo? Hable ahora o cállese para siempre. ¿Se entiende por qué se llama dual? Hay dos partes, cuerpo y alma. Fisicalismo es una sola parte, una parte física, solamente el cuerpo. No hay un alma. Entonces, estos son contraposturas. Estos son contraposturas. ¿Ok? Javier, regresando a tu pregunta acerca del método sintético. Postura de dualismo sería una tesis. Antítesis sería fisicalismo. Entonces, lo que voy a buscar hacer, sabiendo que nosotros somos dualistas históricamente como cristianos, voy a charlar con el pensamiento fisicalista y voy a tratar de mostrar físicamente que existe un alma. ¿Ok? Y eso sería una síntesis entre estas dos posturas. ¿Ok? ¿Cómo podríamos saber que existe el alma? Dijimos, si es inmaterial, no se puede observar. Y cuando nosotros decimos que no se puede observar, eso no quiere decir que la cosa es solamente invisible. Quiere decir que no se puede observar con ningún sentido del ser humano, ni con la visión, ni con la audición, ni con el tacto, ni con el olfato, ni con el gusto, nada. Es inobservable. Otra manera de decir esto es que no es empírico. Empírico significa la ciencia de observación o el método científico. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de las cosas inmateriales, estamos sacándonos un poco de la ciencia y por eso entramos en la filosofía. ¿Están conmigo? Están muy callados. Ok, ok. Bien. Dijimos que, dijimos que nosotros tenemos una tesis y una antítesis en el dualismo y el fisicalismo.
Eso no son lo único posturas y contraposturas que son, que existen en cuanto a lo ontológico. También existe lo que se llama esencialismo versus existencialismo. En el esencialismo, la esencia del ser precede a la existencia del ser. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, hay una esencia de Cris que no cambia a través de mi existencia. Es decir, cuando yo era un bebé, había una cualidad, había una cualidad que me hizo Cris, que me separó de todos los otros bebés. Esta característica era emblemática que se hace definir cómo ese ser. Entonces, no necesariamente es físico, puede ser físico o no físico, pero esta esencia me define como Cris. Ahora, yo tengo 37 años. Por más que he vivido en esta tierra 37 años, sigo con la misma esencia. No cambia. Hay una característica emblemática de mí que no cambia. Y cuando yo tenga 87, si llego, por la gracia de Dios, voy a seguir teniendo esta esencia. ¿Eh? ¿Se entiende el esencialismo? Sí, no, tal vez, no sé. Estamos todos en silencio. Cuando digo que la esencia precede a la existencia del ser, no significa necesariamente que esa esencia existió antes. Precede en el sentido de importancia, es decir, la esencia es más importante que la existencia. ¿Ok? Bueno, el existencialismo es la contrapostura del esencialismo. Para el existencialismo, la existencia del ser precede a la esencia del ser. Regresemos a nuestro ejemplo. Ok. Este bebé Chris era Chris y Chris sigue siendo Chris, pero el Chris de ahora es muy distinto al Chris recién nacido. No solamente físico, sino mentalmente, formativamente, educacionalmente, espiritualmente. Ha cambiado en estos 37 años. Y lo que define la esencia de Cris no es una característica emblemática de Cris. No, no, no. Es su propia existencia. Su existencia y las cosas que ha experimentado lo han ido cambiando a través de los años. Y el Cris de 87 va a ser muy distinto al Cris de 37. ¿Okay? Entonces, ¿qué es más importante, la existencia o la esencia? Bueno, para el existencialismo, la existencia es lo que define a Cris, no una esencia, por así decirlo. ¿Se entiende el existencialismo?
Ok, acá si no los he embromado todavía, los voy a embromar la vida. Y necesito que presten atención y que tomen apuntes, porque aunque esto no aparece en su primera parcial, sí aparecerá en el examen y sí van a tener que describir las diferencias acá. ¿Okay? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender. Más importante el esencialismo, la esencia es más importante que la existencia. Esta esencia no cambia a través de la existencia. Para el existencialismo, la existencia es más importante de la esencia. Es justamente la existencia que me va cambiando a través de mi existencia. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna respuesta positiva existe en el mundo o estoy solo? Recuerden, participación es parte de su nota. Así que solo me tienen que decir sí o no. Por favor, habiliten su micrófono, díganme sí o no. ¿Cómo dijo, pastor? ¿Cómo, hermana, se cortaba acá? Sí, se cortaba. ¿Cómo dijo? Que si se entiende la diferencia entre el esencialismo y el existencialismo. Sí, sí. Ok. Ahora, Sí, dentro del... pastor, Perfecto, Natalia. estamos escuchándolo atentamente porque la verdad que es, es complicadito, pero estamos acá. Ok. Natalia, ¿vos sos lo mismo que eras cuando tenías 5 años? No, Ok, entonces usted es existencialista. ¿Ok? Si vos dijeras, bueno, ok, soy diferente en la existencia, tal vez por cuestiones físicas, pero mi esencia no ha cambiado, bueno, entonces ahí serías esencialista, ¿no? Ahora, ah, yo no estoy tratando de definir para usted porque hay cristianos esencialistas y hay cristianos existencialistas, ¿ok? Sí voy a ujú, decir que es difícil para un cristiano ser fisicalista, porque eso es negar que existe una parte de Dios dentro de nosotros, como el alma viviente de Génesis 2, o pensar que no podemos entrar en el reino de Dios ya, porque el reino de Dios no es físico, sino espiritual. Si nosotros no creemos en lo espiritual, entonces tenemos un problema como cristianos. Entonces, cristianismo históricamente se ha identificado con el dualismo, pero en cuanto a esencialismo versus existencialismo, eso de ambos lados vamos a ver que hay cristianos que creen a través del tiempo he cambiado y algunos que dicen que no. Esa esencia de mi alma viene de Dios y como Dios no cambia, entonces ese alma no cambia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver esas definiciones entonces. Dentro del esencialismo, podemos tener esencialismo dualista y podemos tener esencialismo fisicalista. Fíjense en los sustantivos, en los nombres. Esencialismo, esencialismo. Es decir, para ambos posturas, la esencia que no cambia es más importante que la existencia. ¿Ok? Entonces, ambos van a estar de acuerdo con el esencialismo. ¿Dónde se van a diferir? Va a ser si creen en dualismo o fisicalismo. sí, A ver, sí. él es el esencialismo perdón, el esencialismo dualista sería muy semejante a lo que va a abogar Platón en el Fedón. Esta es la lectura que vamos a empezar esta noche
y ustedes tendrán hasta el miércoles que viene para terminar esta lectura, ¿sí? Básicamente, Platón va a argumentar que nosotros tenemos un alma y ese alma no cambia, es eterno, inmortal, como las cosas del mundo de las formas, de las ideas. ¿Okay? En el cielo platónico, donde nada cambia y todo es perfecto, nuestro alma o esencia viene de ahí. Y es justamente eso que define lo que somos. Entonces, si yo soy cristiano y creo en el esencialismo dualista, voy a decir que esa característica emblemática que me hace definir como yo es mi alma, que no cambia a través de mi experiencia de años, porque tenía el mismo alma cuando nací al alma que tengo ahora. ¿Sí? Entonces, por más que mi físico ha cambiado, mis pensamientos han cambiado, mi formación me ha cambiado en cuanto a lo temporal, hay una parte dentro mío que es justamente un alma inmaterial y por ser inmaterial, no físico, no cambia. No cambia. ¿Se entiende el esencialismo dualista? ¿Cuál es la esencia desde la perspectiva aquí? La esencia del esencialismo dualista es el alma, que no cambia. ¿Se entiende el esencialismo dualista? A ver, ¿alguien me puede explicar la postura de esencialismo dualista o lo que entiende para la postura? O sea, usted me hizo la pregunta hoy si yo cambié desde que yo era niña, ahora que soy adulta. Para el existencialismo dualista sería que yo no cambio, o sea, mi alma no cambió. Desde que yo nací hasta lo que soy ahora, no cambió. ¿A eso se refiere? Exactamente, exactamente. Cuando nació, ese alma era tal como es ahora. Es completamente igual. ¿Por, ¿Por qué los cristianos abogarían para esto? Y bueno, porque el alma es inmortal. Creemos que después de la vida, después de la muerte, hay vida y esa vida se encuentra en una vida espiritual. Ahora, esa vida espiritual no envejece. ¿Puedo acotar algo? Por favor, Javier. Me suena el texto que dice el alma que pecare morirá. Por eso me parece raro que no cambie el alma. Ok, no todos los cristianos van a estar de acuerdo con esto, pero le hago una pregunta, Javier. Aunque vaya al infierno el alma ese que va al infierno se destruye. No, el alma es inmortal, ¿Ok? pero, ¿Se o envejece? sea, ahí ya no sé, no leí tanto, hermano, disculpe. No, no, Pero no, sí, está bien. Está bien, yo solamente estoy haciendo algunas preguntas. lo que dijo la hermana, que nace y que se hace adulta, yo creo que ahí hay experiencias que el alma va decidiendo a dónde va a ir, a dónde va a ser su futuro, es lo que yo entiendo, hermano. Ok, bueno, vamos a tener que definir entonces esa parte inmaterial y lo vamos a hacer un poco mejor con el Fedón, porque no solamente estamos tratando de definir lo que es el ser humano en sí, cómo funciona, pero no hemos definido muy bien qué es esa parte inmaterial. Pero se entiende por qué
algunos cristianos podrían decir, ok, nosotros nos ponemos de acuerdo con Platón en que esa esencia es el alma y no cambia porque es inmortal. ¿Se puede entender esa perspectiva? ¿O no? Lo pongamos de otra manera. Si el alma viene del soplo divino, eso significa que viene de Dios y Dios no cambia. Podríamos decir que esta imagen y semejanza a Dios no se refiere a lo físico, no se refiere a lo físico, sino se refiere a esta esencia, que es alma y parte inmaterial como Dios. Si es semejante a Dios y Dios no cambia, entonces el alma podría ser semejante a Él. ¿Qué es lo que se perdió en el huerto de Edén, de todas formas? Es esa conexión con Dios, ¿verdad? Sí. Pero el alma viviente se perdió. Todavía podemos relacionarnos con Dios. ¿Cómo es posible si fuéramos solamente físicos y Dios es espíritu, como dice la palabra de Dios? ¿Puede una hormiga relacionarse conmigo? ¿Puedo yo relacionarme con una hormiga? Fuera de Ant-Man, digamos. Okay. Y las historias ficticias ahí. Bueno, no, porque no es semejante a mí. No puede conceptualizar lo que es mi vida, ni yo su vida, ¿no? No somos iguales ni semejantes, entonces no nos podemos relacionar. El esencialista dualista va a decir, no, bueno, esa parte de alma es esencial, es dual, es esa parte inmaterial que no cambia. ¿Okay? No tienen que estar de acuerdo. Esto va a argumentar Platón en el Fedón. Históricamente, muchos cristianos han estado de acuerdo con eso, pero no todos. ¿Okay? Que dentro del esencialismo también puede haber un esencialismo fisicalista. Es decir, si hay una esencia, una característica emblemática del ser que lo define como ese ser, pero esa característica emblemática es completamente física, no es un alma. Entonces, por ejemplo, el ADN. El ADN es la esencia de tu ser. Ningún otro ser humano tiene tu ADN. Ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos. Nadie tiene el ADN como vos lo tenés. Pero el ADN no es inmaterial. Literalmente lo podemos mapear en tus células. ¿Okay? Es físico. Y aunque sea invisible para nuestros ojos, no es invisible para ¿cómo se dice? Microscopios. ¿Okay? Lo podemos ver, lo podemos observar. ¿Okay? Entonces,
esta cosa física es nuestra esencia, pero no necesitamos de un alma para tener una esencia. ¿Se entiende el esencialismo fisicalista? Quiero mostrarles otro ejemplo del esencialismo fisicalista que a veces compartí en cuanto a esta clase anteriormente. No tenemos tiempo para ver toda la peli, pero es una peli que se llama Chappie, no sé si han visto. Si no, les recomiendo, les va a ayudar a entender este concepto. Pero esta escena, justamente tenemos un robot de inteligencia artificial que tiene un problema. Chappie tiene un problema. Él ha sido dañado y no puede recargar la pila que lo mantiene vivo, por así decir. Entonces, su objetivo primario de toda la película, a través de todo lo que él experimenta, es cómo traspasar su mente, su inteligencia a otro robot. Y, spoiler, ¿okay? Él encuentra cómo hacerlo. Y estamos viendo el final de la película, donde su creador ha sido dañado también, ha sido disparado. Entonces, a través de la herramienta que Chappie diseñó, él puede mapear también la conciencia de su creador y va a transferir esa conciencia a otra cosa física. ¿Ok? Entonces veamos esta escena con esto en mente y después lo vamos a charlar. Bien, ¿estás listo? Sí. Transfiriendo conciencia. Que funcione. Transferencia completa. Hacedor, por favor, tranquilo. Esto será muy desorientador para un humano. Por Dios. Yo... ¡Habla deprisa! Oye, ¿no tienes algo mejor para hacer eso? ¿Te encuentras bien, Hacedor? Hacedor, ¿sientes dolor? No, Chappie, estoy vivo. Aunque no sé qué significa. Significa que vivirás por siempre. Chappie, ahora tenemos que ayudarte a ti. Piensa. Ok. Bueno, este es otro ejemplo de una explicación posible filosófica de lo que es la esencialismo fisicalista. ¿Okay? La esencia del creador no es su cuerpo, la esencia es su conciencia. Pero esa conciencia, por más que sea conciencia, es netamente física como un programa de software. ¿Okay? Y esto es lo que está haciendo Chappie, el robot, con su creador. Está mapeando la conciencia del creador suyo en un programa de software y está transfiriendo esa conciencia a otro robot. Entonces, por más que esa conciencia sea la esencia del creador, es una cosa física nada más. No es que tiene un alma inmaterial. ¿Okay? Entonces, podríamos conceptualizar el esencialismo fisicalista con el ADN
o con algo semejante a lo que estamos viendo con Chapi, ¿no? Si tenemos una conciencia, si tenemos una mente, por así decirlo, pero esa mente o conciencia, personalidad, si así lo quiere llamar, es solamente una cosa física, es una mezcla entre hormonas y signos eléctricos, ¿sí? Que en conjunto hacen parecer que hay algo más allá de lo físico, pero en sí nuestra esencia sigue siendo físico. ¿Se entiende las posturas del esencialismo? Esencialista dualista dice, la esencia es el alma, y ese alma es inmaterial, no cambia. ¿Okay? Esencialismo fisicalista dice, bueno, sí tenemos una esencia, una característica emblemática, pero es netamente física, como el ADN o este programa de software de nuestra conciencia, como muestra en la película Chappie. ¿Mm? Ok. Históricamente, el cristianismo ha estado de acuerdo con el esencialismo dualista y la filosofía platónica que vamos a leer en el Fedón. Y vamos a estar utilizando esto justamente para explicar la existencia del alma y la vida después de la muerte física. ¿Ok? Pero tenemos la contrapostura del esencialismo, que es el existencialismo. Recuerden que el existencialismo dice, no, no es una esencia más importante que la existencia, es justamente la existencia y la experiencia vivida que define nuestra esencia. Chris de hoy es muy distinto a Chris de bebé. ¿Okay? Y Chris en el futuro, a través de la experiencia que viva, va a ser cambiado de lo que es hoy. Ahora, dentro de ese existencialismo, también tenemos dualistas y fisicalistas. El existencialismo dualista es una postura como la que tenía un teólogo famoso y también filósofo, Soren Kierkegaard. No niegue la esencia del ser, sino el orden de los esencialistas. También postula que según el tipo de ser, la esencia puede ir cambiando. Entonces, a través de la existencia, el alma, esa parte inmaterial, se va cambiando. Regresemos con, creo que fue Natalia. Natalia, nosotros hablamos acerca de vos como existencialista, ¿sí? La Natalia de hoy es muy distinta a la Natalia recién nacida. Pero Soren Kierkegaard va a decir, aunque tenga un alma, aunque tenga esa parte inmaterial, aún esa parte inmaterial se puede ir cambiando. Por ejemplo, el cristianismo, dirá Kierkegaard, es existencialista dualista. ¿Por qué? Antes de conocer a Cristo, tu alma está muerta en sus pecados y transgresiones. Pero a través de la experiencia de una nueva existencia, la regeneración en Cristo, el alma es renacido, nacido de vuelta, es cambiado. Fuimos cambiados desde las tinieblas a la luz, desde la muerte a la vida. Nosotros fuimos desde el pecado a la santidad en Cristo Jesús. Entonces, el dualismo en sí existe, el alma en sí es inmaterial, pero solo porque es inmaterial no significa que la existencia mía no puede ir cambiando esa parte inmaterial. ¿Okay? Recuerden, yo dije, hay cristianos que están de acuerdo con esencialismo dualista
y también existencialismo dualista. ¿Se entiende la postura de existencialismo dualista? Es dual porque no dice que somos solamente una cosa física. Nosotros sí tenemos alma, pero nuestra existencia va cambiando tanto físicamente como inmaterialmente. ¿Mm? Y finalmente, tenemos la postura del existencialista fisicalista. Existencialismo fisicalista. Esto es el biólogo ateo. Esto es el Richard Dawkins o el Sam Harris que nosotros leímos. Niega la esencia del ser y afirma que lo único real es la existencia física, que es arbitraria y cambiante. Arbitraria significa sin sentido, sin razón. Acausal. No hay un sentido de la vida. Esto es tal vez el Big Bang, que dirige hacia la evolución darwinista, que dirige hacia el ateísmo, que dirige hacia este pensamiento que no hay vida después de la muerte. Algunos pensadores como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Okay. Tanto las escuelas alemanas como francesas son muy fuertes en este sentido de la filosofía. Y cuando nosotros pensamos en tesis, antítesis, síntesis, ¿contra quiénes estamos pensando? Bueno, nuestra contrapostura como cristianos es esto, aquí al final. ¿Okay? El existencialismo fisicalista. No hay un alma. Lo único que existe es aquí, el ahora, lo físico. Entonces, cuando se muere, terminó. Viví tu vida como quieras, porque no hay nada después. No hay nadie encima. No hay ninguna razón detrás. No hay ningún origen o propósito que dirige. ¿Okay? Y muchos hoy en día piensan así. Cuando nosotros nombramos al pensamiento o corriente de pensamiento secular, usualmente estamos pensando en esta opción acá. ¿Okay? ¿Se entiende la diferencia entre las posturas? ¿Hay alguna pregunta o aclaración que se necesite hacer para entender las cuatro posturas? Hermano, Sí, entonces nosotros como cristianos estaríamos parados en el existencialismo dualista. sí, o el esencialismo dualista o el existencialismo dualista. No estoy definiendo cuál tienen que ser ustedes ahí. Solamente donde estoy diciendo donde tenemos que tener cuidado es el fisicalismo, porque el fisicalismo niega la existencia de una parte inmaterial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una esencia acá, pero esa esencia sigue siendo física. ADN es solamente, son núcleos, no sé cómo se dice en español, nucleotides en inglés, son proteínas, nada más que se unen en un hélice, en un doble hélice, y escriben lo que sos, esa es tu esencia, pero es todo físico. Como cristianos tendríamos que ser dualistas. Ahora, que ese dualismo sea esencial o que sea existencial, bueno, eso pueden definir según su perspectiva teológica. ¿Mm? Normalmente, el evangélico de hoy se encuentra en este campo, existencialismo dualista. Históricamente,
tanto de los católicos como de los reformadores, el cristianismo ha sido esencialista, esencialismo dualista. ¿Dónde cambia? Ustedes están tomando Teología Sistemática 3, ¿verdad? ¿Dónde cambia esto? Bueno, cambia con el sínodo de Dort, con la discusión entre Juan Calvino y Jacobo Arminio y los Remonstrants. ¿Mm? Entonces, muchas veces los arminianos, como nosotros wesleyanos, vamos a quedarnos con Kierkegaard y decir, no, somos existencialistas dualistas. Entonces, la respuesta para decirte, Javier, sí. Hoy en la Iglesia de Dios, nuestra postura sería esto. Si son calvinistas o católicos, no pueden ser esencialistas dualistas. Pero donde nosotros encontramos contraposturas son fisicalistas, ¿sí? Y entonces, nuestra idea es charlar con ellos en esta clase. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como nosotros estamos diciendo que la parte como dualistas, nosotros creemos que tenemos una parte física y una parte no física o inmaterial que no se puede observar. La manera en la cual nosotros hemos de exponer y probar la existencia de tal cosa, una parte inmaterial, es a través, yo les voy a decir pruebas filosóficas, pero esta es una simplificación de lo que en realidad es. Si ustedes toman cursos en lógica, estos serían pruebas lógicas o axiomáticas. ¿Ok? Para nosotros es suficiente decirle prueba filosófica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a discutir conceptos distintos y tratar de formar una postura que no se puede refutar lógicamente. Entonces, es ilógico decir que la Tierra es plana. Es ilógico decir esto por observación empírica. Ahora, nuestro problema es que no podemos observar el alma, entonces vamos a tener que usar la lógica y nuestra prueba debe ser irrefutable lógicamente. ¿Cómo formamos tal postura? Bueno, vamos a formarlo con postulados. ¿Ok? Los postulados se componen cuando se componen y tomados en conjunto llevan a una conclusión. Entonces suenan algo así. Si el alma es inmaterial, eso es un postulado, y lo inmaterial no se puede destruir, eso es otro postulado, tomado en conjunto, entonces el alma no se puede destruir. ¿Okay? Entonces, cuando combinamos dos posturas, primer postura, escriban esto como un ejemplo nada más. Si el alma es inmaterial, si el alma es inmaterial y las cosas inmateriales no se pueden destruir, entonces, ¿cuál es la conclusión?
es la suma de estos dos postulados, entonces el alma no se puede destruir. ¿Se entiende cómo funciona esta prueba filosófica? Tenemos dos postulados. Cuando combinados forman una prueba axiomática lógica. Ahora, hay reglas que hay que seguir para que esto se forme correctamente. ¿Okay? Las reglas son, cada postulado debería ser verdadero. Si un postulado no es verdadero, el argumento se puede refutar lógicamente. Entonces, nuestro primer trabajo es mostrar que nuestros postulados son verdaderos. Segunda regla. Cada postulado debería seguir congruentemente o seguir de una manera lógica al pensamiento anterior con los otros postulados. ¿Ok? Entonces veamos. Si el alma es inmaterial, ¿se puede observar el alma? ¿Se puede observar? ¿Alguien vio su alma una vez? Mi hija se llama Alma, entonces vi mi alma. No, estoy hablando de tu alma. ¿Se puede observar? No, nunca. Okay. Las cosas inobservables son inmateriales. Okay. Las cosas inmateriales se pueden destruir. Nosotros hablamos, por ejemplo, de los números. ¿Se puede destruir el número 4? No. ¿Se puede observar el número 4? No. El número 4 es inmaterial, no se observa. Y por ser un ser inmaterial, no se puede destruir. Entonces, usando el número 4 como un ejemplo de cosas inmateriales, si decimos que el alma es inmaterial como el número 4, entonces el alma es inmaterial. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero. ¿Okay? Entonces, no se puede refutar ese postulado sobre su veracidad. Número 2. Las cosas inmateriales no se pueden destruir. Si regresamos al número 4, ¿es una cosa inmaterial? ¿Se puede destruir? No. Entonces, los dos postulados son verdaderos. ¿Okay? Entonces, no se puede refutar ese argumento sobre su veracidad. Ahora veamos su congruencia. Si el alma es inmaterial y las cosas inmateriales son indestructibles, ¿es congruente? Bueno, ambos postulados hablan de cosas inmateriales. Entonces, ambos postulados son congruentes. Entonces, si seguimos esas dos reglas, lo que podemos formar, la suma de estos dos postulados, es una prueba axiomática lógica. Axiomática significa como una base. Es una base sobre la cual construir nuestro pensamiento. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer a través del resto de esta primera parte de la clase es ver las pruebas filosóficas de dos cosas. En primer lugar, la existencia del alma. ¿Okay? La existencia del alma.
Y número 2, la inmortalidad del alma. ¿Okay? Escriban esto. La existencia del alma y la inmortalidad del alma. Recuerden que dije, vamos a mostrar a través del principio antrópico nuestro pensamiento cristiano. Una vez que probemos la existencia del alma y su indestructibilidad, la pregunta ontológica se vuelve epistemológica. Si ya definimos el ser humano como una cosa física e inmaterial, que puede tener vida después de la muerte, lo epistemológico nos va a volver a preguntar, entonces, ¿de dónde viene esa parte inmaterial? ¿Y qué significa una existencia inmaterial? Eso nos dirige directamente a Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la idea para el resto de la clase. Mostrar el principio antrópico y usar la postura del existencialismo fisicalista para mostrar la existencia de Dios. Yay. Ok. Están muy emocionados. No los quiero poner en modo fiesta. Entiendo que mañana es el 25 de mayo. Y yo recibí un mensaje y yo quiero, recuerden, nosotros tenemos dos horas, así que yo no estoy tomando descanso. Si necesitan ir al baño, tomar agua, háganlo con libertad, no hay ningún problema. Pero yo recibí en el grupo un mensaje de Jonathan diciendo: bendiciones, hermanos, quería informar que el IBM no se adhiere a los feriados normales. Por el momento no hay clase en los siguientes casos: Semana Santa, feriado de Pentecostés en Chaco, convenciones de nivel regional o nacional, disponibilidad de profesor o falla de internet del profesor. ¿Ok? Entonces voy anunciando que este viernes, en 2 días, no tendremos clase. No por feriado, aunque para ustedes van a ser feriados, es porque yo estoy en una convención regional, entonces no voy a poder dictar la materia el viernes. Pero lo que nosotros sí vamos a hacer es una lectura, y la lectura que nosotros vamos a hacer es justamente esta obra, el Feido en el latín, el Fedón en español, o también subtitulado La existencia del alma de Platón. Esta obra se encuentra en Politeia o La República. Y básicamente nosotros tenemos una escena muy famosa de la muerte de Sócrates. ¿Okay? Platón era discípulo de Sócrates. Y Sócrates en Atenas justamente estaba yendo en contra de lo que estaban diciendo los sofistas en cuanto a su entendimiento físico. Ellos estaban tratando de definir a cómo era el mundo. Para ellos era todo físico, pero para Sócrates había una parte que no era físico, que los seres humanos, como los dioses, tenemos. Esa parte inmaterial, él lo llamaba psique en el griego, de donde sacamos psicología, por ejemplo, y se traduce al español alma. Puede ser alma, mente, voluntad, ¿sí? Pero mayormente se traduce como alma, ¿sí? Y esta alma, entonces, para Sócrates, era muy importante. ¿Por qué? Porque los sofistas decían
vos vas en contra de nuestra enseñanza. Entonces, le acusaron de pervertir a los jóvenes de Atenas con sus ideas socráticas del mundo inmaterial, del mundo supralunar, como diría Aristóteles después, el cielo platónico, de lo cual ya hemos hablado, mundo de las formas, lo vamos a decir acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen los líderes de Atenas? Bueno, los líderes de Atenas le dan dos opciones a Sócrates. O se puede ir en exilio y todos sus amigos quieren que se vaya con ellos a exilio, a seguir enseñando, a seguir ayudando a la filosofía a crecer en el método socrático. O la otra opción es que se puede morir por tomar un veneno que se llama cicuta. Era una planta en Grecia que era venenosa, que cuando tomado como una infusión, como un té, mataba a la persona. Entonces se podía suicidar. Eso era la sentencia de los líderes de Atenas. O exilio o muerte por cicuta. Entonces Sócrates hace lo que cualquier persona racional haría. Se muere por cicuta. ¿Por qué no va en exilio? ¿Por qué cuando tiene la opción de ir con sus amigos a otro lugar, él prefiere morir por cicuta, por veneno, que es una muerte violenta, a que siga viviendo esta vida con sus amigos? Bueno, es justamente por su idea de lo inmaterial. Él cree, yo tengo un alma, vos tenés un alma, y una vez que nosotros morimos, el alma se separa del cuerpo, de la cosa física que somos, y sigue viviendo en lo que se llama el mundo de las formas, mundo inmaterial o cielo platónico, donde el alma ya no está cargado con las necesidades físicas, no de pecado, como diríamos hoy en día, sino con cosas mundanas, como diría Platón. Con el comer, no tenemos que preparar comida. Mira, en mi casa me gusta cocinar. Yo soy gran cocinero para mi familia. Yo siempre me encargo del desayuno, muchas veces del almuerzo y cena también. Porque me gusta comer. Pero, ¿cuánto tiempo pasamos cocinando? ¿Cuánto tiempo podríamos ahorrar si no tuviéramos que cocinar? Bueno, para Sócrates esto es una carga, porque él quiere seguir pensando, quiere seguir filosofando. Y esto de tener que cocinar y comer diariamente 3 veces al día, quita mucho tiempo. ¿Qué tal el dormir? Yo no sirvo si no duermo 8 horas. Y me van a mirar como loco, tal vez, pero después de la clase, yo no voy a comer, no voy a salir, eso no es lo que hago yo. Yo voy a la cama y voy a dormir, porque mi hija tiene que levantarse a las 7 de la mañana, la tenemos que llevar a la escuela. ¿Mm? Entonces, yo me acuesto y hasta que me duerma 1 hora más, 11 a 7, ahí tengo mis 8 horas. Pero ¿qué tal si no tuviéramos que dormir? Bueno, el alma no necesita de comida, no necesita dormir, no necesita de agua, no necesita ir al baño. Esas cosas físicas era carga para Sócrates. Entonces, cuando a él se le da la opción de o ir en exilio o tomar la cicuta y morir, se emociona con morir por cicuta. Es más, nosotros vamos a ver en esta obra que porque toda la obra es básicamente la escena de muerte de Sócrates,
Cuando entra su esposa llorando, él manda a sus amigos, sáquenla de acá, porque es ilógica que ella llore. Él está muy emocionado por morir, porque él cree enfáticamente que su parte inmaterial va a ir al cielo platónico y ahí va a poder filosofar para la eternidad. Ahora, esta obra no es una obra histórica. Es decir, no sabemos si esto ocurrió realmente o no. De hecho, y acá tenemos a Santiago, que nos podría atestiguar. Hay debate en el mundo filosófico si es que existió Sócrates o no, o si solamente es una figura metafórica que usó Platón para enseñar sus propias ideas, ¿no? Todo eso no importa para nuestro propósito porque no estamos dando una clase de filosofía presocrática o platónica, no es nuestro punto, pero tampoco es el punto del Fedón. El punto del Fedón en realidad es una obra de teatro hecho de modo filosófico dialéctico. ¿Qué quiere decir? Bueno, recuerden lo que dijimos del método sintético. ¿Qué es el método sintético? ¿Alguien me lo explica? Hello. Tesis, antítesis y síntesis. Exactamente. Muy bien, Javier. Bueno, lo que vamos a ver es una postura socrática acerca de la razón por la cual él cree en la existencia del alma. Y sus amigos, como los buenos amigos de Job, van a cuestionar sus pensamientos justo antes de morir. O sea, piénsenlo. Nosotros estamos en la escena de muerte, estamos al lecho de la muerte de nuestro amigo y está feliz por morir porque piensa que va a vivir eternamente y todos los amigos están diciendo, pero ¿estás seguro que vas a vivir por siempre? Qué manera de alegrarse, ¿no? Pero esto es lo que van a hacer sus amigos. Van a escuchar las razones por las cuales Sócrates dice que va a seguir existiendo aún después de su muerte. Y ellos van a dar una contrapostura o una antítesis al argumento de Sócrates. Ahora, Platón no es ningún tonto. No es que su argumento está siendo vencido. Lo que Platón está tratando de hacer a través de este personaje histórico de Sócrates es ayudar a que su audiencia haga filosofía, haga el pensamiento lógico de la filosofía en conjunto con los argumentos. Es decir, Sócrates va a dar una postura que es falacia, que tiene problemas. Va a dar un argumento que suena popular, que muchos podrían creer que Platón sabe que está equivocado. Entonces va a usar sus amigos para dar una contrapostura y derribar ese argumento. Entonces, ¿qué va a hacer Sócrates? Va a mirar a su postura y la contrapostura de sus amigos va a mejorar su argumento. Va a presentar otro argumento para la existencia del alma. Sus amigos van a hacer lo mismo. Van a tratar de derribar su argumento. Sócrates, ¿qué hará? Va a mejorar su argumento. ¿Okay? Hay 4 argumentos que vamos a ver en esta lectura. Y el último argumento es el argumento real de Platón. Es decir, nos ayuda a atravesar el proceso, pensar en conjunto. Y esto literalmente es una obra de teatro. Es decir, la idea es que nosotros seamos público y estemos mirando actores hacer esta escena de muerte de Sócrates. ¿Sí? Entonces ustedes lo van a ver, lo van a leer y no es una historia, ni es filosofía como nosotros venimos leyendo.
Es literalmente una obra de teatro. O sea, ves las líneas de Sócrates, ves la línea de Critón, ves la línea, o sea, de todo lo que están allí, de Fedón, que es el amigo quien trae las noticias a Platón, que no pudo estar justamente en ese momento de la muerte de Sócrates porque él estaba enfermo. ¿Okay? Entonces, la idea es que es una obra de teatro para que el público vaya pensando y razonando las razones por las cuales pueden o no pensar que el alma existe. Entonces, en su lectura, en página 8, en la página 8 de Adobe, no de lo que dicen las páginas ahí, la página 8 de Adobe, el documento en sí, va a empezar con el título y va a leer el Fedón o, dos puntos, la existencia del alma. Y el argumento acá es darnos fundamento filosófico y lógico para creer en la existencia del alma en primera instancia y que ese alma como un ser inmaterial es indestructible. ¿Okay? Él va a postular 3 argumentos básicos, cada uno aclarando y mejorando el argumento anterior, finalmente dando su conclusión, que es el cuarto. ¿Okay? Entonces, bueno, son 15 minutos. Vamos a ver el primer argumento que ya hemos básicamente dado en la materia para que vayamos pensando. Pero el primer argumento que va a dar Platón es justamente el argumento desde las formas platónicas. Ahora, yo les he dado un ejemplo de formas platónicas, y cuando digo formas platónicas, estoy hablando de cosas inmateriales como el alma, ¿sí? Yo les he dado el ejemplo de las matemáticas o el número como un ejemplo, pero no es lo único que es una forma platónica. ¿Sí? En realidad, en primera instancia, se llama el mundo de las ideas porque las ideas, por ejemplo, de justicia, de paz, de felicidad, muestran para Platón la existencia de cosas inmateriales o un mundo inmaterial. Les doy un ejemplo. Nosotros vivimos en un país donde falta justicia. ¿Digo la verdad? Sí, pastor, así es. Okay. ¿Cómo lo sabemos? Por Por toda la la inseguridad que se ve. Por Ok. las cosas que suceden, pastor. A ver, explíquense un poco. Denme un ejemplo de injusticia que están viviendo, o social o personal, o lo que fuere. Está en silencio, hermano Santiago. Hola, pastor. Sí, muchos casos, por ejemplo, una muerte, un asesinato de una persona y que la justicia nunca actúe en esos casos, por ejemplo, nunca se encuentra el culpable o la condena no sea la adecuada. Todos esos son casos de injusticia. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se haría, por ejemplo, en el caso que vos das de asesinato, cómo se daría justicia? Y primero encontrando al culpable y luego aplicando la pena máxima que tendríamos aquí en el país. ¿Es la pena máxima justa?
No, tampoco es justo, pastor. ¿Ok? Digamos un caso mayor. En Estados Unidos nosotros sí tenemos pena de muerte, por ejemplo, por asesinato. ¿Esa pena es justa? No, tampoco, pastor, ¿Por qué? porque ya no hay nada que pueda quitar el daño que se hizo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, aún frente al mayor ejemplo de justicia que nosotros hemos experimentado acá en el mundo, ¿ok? Seguimos diciendo que hay un mayor nivel de justicia que se debería aplicar. Es decir, si quitas la vida de alguien, aunque te quiten la vida, eso sí es equitativo, ¿ok? Es equitativo, pero no es justo. ¿Por qué? Porque nuestra definición de justicia no es solamente retributiva, no es solamente equitativa. Nosotros decimos que debería ser restaurativa, pero es imposible una vez quitada la vida restaurar la vida. Nunca hemos experimentado eso en la vida en todo el mundo. A través de nuestra experiencia, jamás lo hemos experimentado. Platón preguntaría entonces, ¿de dónde viene nuestro conocimiento de ese tipo de justicia? Si nunca lo hemos visto, si nunca lo hemos experimentado, si jamás ha existido en toda la historia de nuestra tierra física, ¿de dónde viene nuestra idea de justicia? Si nosotros tenemos la idea de justicia, entonces que no existe acá en el mundo físico, Platón diría, esa idea es una muestra de la existencia de un plano mayor a lo físico, lo inmaterial. Lo mismo con paz, lo mismo con felicidad. ¿Okay? La paz que nosotros buscamos, la palabra de Dios habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aún nuestro entendimiento de paz, no se puede encontrar en este mundo. ¿Qué significa paz? ¿No tener guerra? ¿Ok? Nosotros no estamos en guerra ahora en Argentina, pero tenemos paz. No tener problemas económicos. ¿Ok? Hay personas que no están en guerra, que son personas ricas, tienen paz. No tener problemas familiares. Ok, hay personas que no viven en guerra, que son ricas, que tienen una familia perfecta y siguen con problemas que les hacen suicidarse. ¿Tienen paz? Okay. Entonces, nuestra definición de paz no se experimenta acá en este mundo. ¿Okay? Entonces, entienden, las ideas para Platón son muestra de un conocimiento que viene desde afuera de nuestra experiencia humana física. ¿Mm? Entonces, las formas platónicas para Sócrates en este ejemplo es justamente una evidencia de la existencia de cosas inmateriales. Creemos que existe paz, pero nunca lo hemos experimentado acá. Creemos que existe justicia, y lo sabemos por la falta de estas cosas. Cuando falta, mostramos que existe. Ojo, el bien. ¿Existe el bien? Sabemos que existe el bien justamente por el falta del bien o el mal que experimentamos en el mundo. Esto es lo que Agustín diría privatio boni.
La privación del bien muestra la existencia del último bien. San Agustín era platónico. ¿Okay? Y su idea del mundo inmaterial es bastante platónica. Y su teología es bastante platónica. Entonces, las ideas y el conocimiento, el pensamiento que nosotros tenemos muestra nuestra conexión con el mundo inmaterial. Podemos usar la matemática para mostrar el concepto de existencia del mundo inmaterial. Es decir, sabemos que el número 4 existe, pero nunca lo hemos experimentado en nuestra vida. Sí, lo hemos visto escrito, pero en realidad hemos visto solamente un signo lingüístico. No hemos visto el número 4 en sí. Pero el número 4 gobierna muchas cosas en nuestro universo. Entonces existe, pero existe en un plano inmaterial, donde no se puede observar. Sin embargo, solamente por la existencia de algo inmaterial no muestra que nosotros tenemos algo inmaterial dentro nuestro. ¿Ok? Entonces, lo que va a argumentar Platón es que cuando nosotros hablamos de justicia, de paz, de felicidad, cuando hablamos acerca de nuestro conocimiento de estas cosas, aunque nunca lo hemos experimentado acá en la Tierra, conecta este mundo inmaterial a nosotros, mostrando que nosotros tenemos dentro nuestro una parte inmaterial que entiende cosas inmateriales. Regresemos a la hormiga y la persona. ¿La hormiga puede conceptualizar la vida humana? No. Porque no es semejante para nada. Pero yo puedo conceptualizar la idea de Javier porque nosotros somos semejantes. Si yo puedo conceptualizar cosas inmateriales, debe ser porque yo tengo algo semejante dentro mío que es inmaterial. Y esta es la realidad inmaterial para Platón. ¿Se entiende este primer argumento? El mundo inmaterial existe, pero no solamente existe, una parte existe dentro de nosotros porque nosotros entendemos las cosas inmateriales. Entonces, debo tener un alma dentro mío porque yo puedo conceptualizar justicia, paz y felicidad, tal como puedo conceptualizar matemáticas. ¿Se entiende este argumento? Así se vería en la prueba filosófica. Recuerden que nosotros dijimos que vamos a tratar de poner alguna prueba filosófica para que no se pueda refutar lógicamente. Entonces, entendiendo la primera perspectiva de Platón, el primer argumento que va a postular en el Fedón, se vería algo así la prueba filosófica del argumento desde las formas. Si las ideas o formas son inmateriales y eternas, tal como el número 4 es eterno, no lo podemos destruir. La idea de justicia, aunque nunca lo hemos experimentado, existe universalmente a través de todas las culturas, paz, felicidad. ¿Sí? Entonces, si las ideas o formas son inmateriales y eternas, y lo eterno no físico o inmaterial, solo puede ser entendido por lo eterno no físico. Entonces, lo que entiende las formas tiene que ser eterno. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Esta naturaleza, justicia, paz, felicidad, matemáticas, su naturaleza es inmaterial, no se puede observar aquí en la Tierra. Y la idea es eterna porque no se puede destruir.
y nosotros entendemos estos conceptos, entonces nosotros deberíamos ser semejante a estas ideas o formas. ¿Ok? ¿Se entiende este Dicho, argumento? A ver, Javier, sí. dicho de otra forma sería, si yo fuera solo físico, no entendería lo inmaterial. Exactamente. Si fuera solamente material, yo no podría entender el concepto de la justicia, paz, felicidad o matemáticas, porque no lo puedo observar. Pero como yo lo puedo entender, debe haber una parte de ese mismo mundo dentro mío. Porque solamente lo inmaterial entiende a lo inmaterial. ¿Ok? ¿Se entiende cómo funciona? Lo que estoy haciendo aquí, estoy sintetizando los argumentos de Sócrates de una forma de prueba lógica o filosófica. ¿Mm? Ahora recuerden la idea de esta obra. Presenta un argumento, después da su contrapostura y lo derribe. ¿Para qué? Para mejorar el argumento. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está diciendo Sócrates en primer lugar. Pero en la siguiente parte, su amigo Critón le va a decir, no sé si estoy de acuerdo con esto. ¿Y cómo va a refutar esto? Recuerden, ¿cuáles son las reglas? O los postulados tienen que ser falsos o los postulados son incongruentes. Es decir, o uno de estos puntos es incorrecto o dos no sigue lógicamente a uno. Entonces les voy a dar un ejemplo, lo vamos a ver más el miércoles que viene, pero Critón va a decir, no. Esto no funciona en realidad. ¿Por qué? Ya vimos que tiene que ser. Veamos el postulado 2. Lo eterno no físico solo puede ser entendido u observado por lo eterno no físico. Eso dice, básicamente, solo las cosas iguales pueden entender a cosas iguales. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Estamos siguiendo? Solo las cosas que son semejantes se pueden entender las cosas semejantes. Pero veamos si esto funciona. Entonces, lo que estamos haciendo acá, no estamos diciendo que es incongruente. Estamos preguntando si el postulado 2 es verdadero o no. El biólogo. ¿El biólogo puede entender el gato? Ahora, si nosotros hablamos acerca de la experiencia de ser un gato, ok, el biólogo no va a ser un gato en sí, pero puede entender su comportamiento, sus hábitos, su cultura, puede entender su fisionomía. Bueno, esas son cosas desiguales, pero podríamos decir que por más que nosotros seamos humanos, nosotros somos diferentes. Yo soy estadounidense, ustedes son argentinos. ¿Un argentino puede entender al estadounidense? Por más que seamos diferentes y tengamos diferente cultura y diferentes cosmovisiones, el argentino sí puede entender al estadounidense. El estadounidense sí puede entender al argentino. Ahora no tenemos que estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que no pueda entender. ¿Ok? ¿Qué tal el médico? El médico puede entender o observar a un cadáver y los procesos, digamos, de qué es la descomposición humana. Bueno, hay médicos forenses que todo su trabajo y toda su vida, su carrera, se trata justamente de eso.
entender al cadáver. Es decir, entra en una escena de crimen. No me acuerdo, en Tucumán salió ayer, una casa que tenía un cadáver en un sentido de descomposición ya avanzada. ¿Cómo saben? Yo viví en Tennessee, en Estados Unidos, y en nuestra universidad en Tennessee, en Knoxville, tienen todo un campamento de justamente ciencia forénsica y lo llaman el campamento del cadáver. Y tienen cuerpos que son donados a la ciencia, que ellos ponen en diferentes estados de descomposición, justamente para que los alumnos que están estudiando la medicina forénsica pueden ir y observar a través de las observaciones, decir el tiempo, por ejemplo, de la muerte de cierto cuerpo. ¿Okay? Lo han visto en los programas de policíacas, ¿no? De detectives que cuando encuentran un cuerpo dicen, bueno, esto murió hace cuántas horas, hace cuántos días, hace cuántas, ¿no? El médico puede entender el cadáver sin ser el cadáver. Entonces, vamos a decir, ok, el argumento 1, el argumento de las formas, llámese el argumento de las formas, por más que pueda parecer lógico, podríamos decir, no, no estoy de acuerdo con el postulado 2, que solamente lo eterno no físico pueda entender lo eterno no físico. De hecho, hay muchos ateos científicos que son matemáticos. ¿Okay? Por más que la matemática sea inmaterial, ellos lo entienden y se entiende a sí mismo como solamente un ser físico. Entonces, no necesariamente es que un ser físico, un ser eterno o inmaterial, únicamente puede entender al ser inmaterial. ¿Ok? ¿Se entiende cómo va a funcionar esto? Vamos a dar una postura, después vamos a dar su contrapostura. Cuando volvemos el miércoles, vamos a ver las implicaciones de lo que está pensando Sócrates de estas dos y va a formular un nuevo argumento. ¿Okay? Los que han leído el texto ya sabrán los argumentos que van a dar. Nosotros vamos a seguir sintetizando y vamos a formar pruebas filosóficas hasta que lleguemos a una prueba filosófica donde yo digo los postulados tanto son verdaderos como congruentes y lógicamente no se puede refutar. ¿Ok? Eso va a ser el final del Fedón. Una vez que lleguemos a eso, ya entramos en el pensamiento científico. Vamos a ver cosas divertidas como la teoría del Big Bang, desplazamiento rojo, cuestiones científicas que cuestionamos si existe Dios. Si decimos que existe algo inmaterial, ¿de dónde vino esa cosa inmaterial si toda la existencia, todo el universo es físico? Si el universo tuvo un comienzo, si el universo es finito o infinito. Todas estas cuestiones es una trayectoria de pensamiento cristiano, ¿sí? Sin entrar en las épocas históricas, vamos a tratar de pensar con los grandes pensadores cristianos y vamos a tratar de formular algunas respuestas de algunas de las preguntas más grandes que vamos a experimentar en nuestra sociedad. ¿Cómo? Si existe Dios o no. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo estamos seguros si tenemos alma o no? ¿Ok? Así que lo que tenemos que hacer para el miércoles, recuerden, el viernes no hay clase, pero para el miércoles necesitan haber leído el Fedón. Esos son páginas 8 a 60, creo que es, o 61, no me acuerdo bien. Pero ese artículo 8 a 61 en el Classroom está ya subido. ¿Sí? Lean ese artículo. ¿De dónde consiguen ese artículo? Ese artículo se encuentra en el Manual de Pensamiento Cristiano, ¿sí? En la intralectura de las clases, ¿sí? O lectura intraclase, creo que es la sección. ¿Ok? Entonces vayan ahí, lean el Fedón, hagan un informe, un resumen de lo que han entendido. Suban ese resumen, como han hecho con la primera tarea, ¿sí?
Y, Síntesis o resumen, hermano. ¿cómo? Síntesis o resumen. Resumen. Vamos a estar haciendo síntesis acá. Así que no es necesario que ustedes entren y traten de formar los argumentos filosóficos. No espero eso. Nosotros vamos a estar haciendo eso en clase, ¿sí? Pero resuman los argumentos que encuentren, ¿sí? Y para el miércoles también tienen su primera prueba parcial. No se olviden, por favor, es un formulario Google. Entran ahí en la sección de parciales, es la primera prueba parcial. Son solamente 8 preguntas. Ahora, como incluye partes donde ustedes van a tener que explayarse y describir y definir algunas cosas, ustedes no recibirán la nota automáticamente. Yo voy tal vez el lunes o el martes. No, ustedes tienen que entregar el miércoles. Entonces, el jueves o el viernes voy a estar entregando manualmente esas notas, ¿ok? Entonces, sí podrán ver cuáles han recibido crédito. Algunos son automáticos, pero donde ustedes tienen que escribir no va a ser automático. Yo lo tengo que calificar. Entonces, dependiendo de lo que han escrito, es cuánto crédito van a recibir. Pero todo lo que es elección múltiple, eso van a poder ver en el acto si han respondido bien o no, ¿ok? Solamente son 8 preguntas, no es largo. No, la idea no es trampa tampoco, pero recuerden, pueden utilizar sus apuntes, pueden utilizar las grabaciones, pueden utilizar el PowerPoint, solo no pueden usar el Google o Brave o Microsoft Edge o el browser, el buscador que ustedes tengan, cualquier que fuere, no pueden usar las respuestas de Internet, solamente su conocimiento, los apuntes y el material dado acá para responder a esas preguntas, ¿sí? Okay. 2 cosas entonces para el miércoles. El FEDON, leer el FEDON, hagan un resumen, súbenlo a la segunda tarea de lectura. Eso va a ser la última lectura que estamos haciendo entre clases, ¿ok? La idea no es que ustedes estén leyendo todas las clases, esta va a ser la última. Y entregan su primera prueba parcial. ¿Ok? Estas 2 cosas para el miércoles. ¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Pastor, Sí, hermana. buenas noches, le pregunta Elsa. Pastor, Bendiciones, hermana. el resumen, buenas noches, hermanos también. El resumen lo tenemos que subir el viernes como fecha tope. No. Para el miércoles que viene, el 31. Bueno, gracias, Pastor. Así tienen un poco de tiempo, ¿no? Aparte, todos tenemos actividades, actos y todas las cuestiones para estos días, así que no hay problema con eso. Yo por motivos de la convención regional no voy a poder estar el viernes, pero por eso tienen la lectura para complementar la clase que vamos a faltar. ¿Okay? Y también les va a ayudar en cuanto a cuando nosotros vemos las pruebas filosóficas, ya van a estar familiarizados con los argumentos, entonces cuando yo pongo los postulados no van a ser nuevos para ustedes. Bueno, nosotros teníamos 2 horas, empezamos a las 20:10 y estamos terminando a las 22:08, así que estamos ya ahí. Muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Recuerden las 2 tareas que tienen que entregar. Que tengan un lindo fin de bendecido con la presencia del Señor en esta semana de Pentecostés. Y Dios mediante, nos estamos viendo el miércoles que viene a las 20 horas. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Chao, hasta luego.